positivos. El ser orgulloso, el ser soberbio, el no doblegarse, el no someterse, es casi un atributo. Pero aquí el Señor dice que los mansos, aquellos que no se defienden, que no claman por sus derechos, son felices. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. ¿Saben ustedes que la tierra no le pertenece a los que ganan las grandes batallas, ni a los grandes generales, sino a los mansos, a los humildes? Y para prueba, como yo mencionaba el domingo pasado, Cristo se humilló y se despojó hasta lo último. Como yo decía, Él tenía el poder para barrer y raer de la tierra a todos sus enemigos. Los que procuraban su muerte, Él pudo haberlos eliminado con una sola palabra. En el relato evangélico dice de que cuando las personas que venían a capturarle, que no le ubicaban bien, ¿verdad? Cuando en el huerto ahí, entonces vienen los soldados y todos a capturarle, y él le dice, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen a Jesús de Nazaret. Ellos no sabían quién era. Y él les dice, yo soy. Y cuando él dice, yo soy, dice de que todos cayeron por tierra a la sola voz de Cristo. ¿Se imaginan lo que el Señor podía haber hecho? Pero Él era manso y humilde de corazón, y se dejó clavar en una cruz. Yo creo que Él se obligó, por decirlo de alguna manera, se obligó a permanecer sujeto por unos clavos. ¿Qué poder tenían los clavos sobre Cristo? El creador del cielo y de la tierra estaba ahí sujeto por unos simples clavos en sus manos y en sus pies. ¿Acaso podían retenerle? ¿Qué creen ustedes? ¿Era suficiente 2, 3, 4 clavos para retener al creador del universo? Ahí en esa cruz no fueron los clavos, no fueron los romanos, ni siquiera los judíos. Fue Él que quiso estar en ese lugar por ti y por mí. Así fue su humillación. Y por eso Él dice, bienaventurados, felices, afortunados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios manda, los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan que el reino de Dios se establezca y se cumpla la voluntad de Dios en todo lugar. Felices, porque ellos verán su necesidad, su deseo cumplido. ¿Tú deseas la justicia de Dios? ¿Tú deseas que el reino de Dios se establezca? ¿Tú deseas que en tu familia, en tu hogar o en tu barrio el reino de Dios se establezca y se cumpla la voluntad del Señor? Ese deseo tuyo lo vas a ver cumplido. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Ellos serán saciados. Si yo tengo hambre, me sacio cuando como. Si yo tengo hambre y sed de justicia, me sacio cuando la justicia se establece. Y Dios y Cristo van a establecer un reino de justicia en esta tierra. Amén. Amén. Amén.
Digan amén, es así. Amén. Cristo va a establecer un reino de justicia en esta tierra. Eso es lo que dice la palabra. Amén. No me pregunten cuándo, no tengo idea. Ya. Bienaventurados, afortunados, los misericordiosos. Los misericordiosos. Dios es un Dios de misericordia. Repito, Dios es un Dios de misericordia. Amén. ¿Amén? Tú estás aquí en esta mañana solamente por la misericordia de Dios. Y yo estoy aquí hablándoles solamente por la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, ninguno estaríamos aquí. Es su misericordia nada más. Dios es grande, es rico, es misericordia. Si hay algo que tiene en abundancia, es misericordia. Y nosotros, como sus hijos, debemos ser iguales a nuestro Padre. O sea, debemos ser misericordiosos. En Lucas, en el capítulo 10, encontramos un pasaje, una parábola bastante conocida por todos, que se ha dado en llamar la parábola del buen samaritano. Pero en realidad yo no sé por qué le llaman buen samaritano. Habría que decir la parábola del samaritano normal, porque hizo lo que debía hacer nada más. No hizo nada tan extraordinario. Pero bueno, en esta parábola entonces Cristo nos enseña un poco cuál, ¿verdad?, debe ser nuestra actitud. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos misericordiosos. La única diferencia entre el samaritano y los personajes mencionados anteriormente es que este hombre tenía misericordia y usó de misericordia con ese otro pobre que había sido asaltado por los malulos. Pero Mateo 18, vamos a leer ese pasaje, Mateo 18. Del 21 al 35 tenemos una historia, otra parábola, que comienza con una pregunta que le hizo Pedro al Señor. ¿Qué le preguntó Pedro? Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Quizá, y Pedro yo creo que estaba haciendo estaba tirando el tejo súper pasado cuando le dice, ¿verdad? Quizá hasta 7. Pedro le sugiere al Señor esta cantidad, le dice, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pues que hasta 7. ¿Y qué le dice el Señor? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Pero en arreglón seguido, Cristo les cuenta una historia. Les habla entonces de un funcionario del rey que tenía una deuda con su señor. Y en un momento, el rey entonces lo llama y le dice, ven para acá, arreglemos cuenta. Págame todo lo que me debes. Y este hombre le ruega
a sus